Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Energía Alterna por BioBio Televisión y transmitiéndose en este capítulo por Facebook Live a través de BioBio TV en Facebook. Hoy día vamos a continuar con un tema que tomamos la semana pasada, porque como ustedes deben saber, me correspondió el honor de conducir la semana pasada, el día jueves, el encuentro en el Foro Nacional de Alcaldes ante el Cambio Climático que inauguró la Presidenta de la República junto con el Ministro de Energía, Ministro de Medio Ambiente, la Embajadora de Naciones Unidas y 15 alcaldes de Chile, de un total de 40 que forman ese foro. Así que muy importante. Y esta semana me pareció adecuado seguir insistiendo con cambio climático, que es un tema que probablemente el próximo año nos va a dar para hacer un programa específico respecto a cambio climático. Así que tengo el tremendo agrado de recibir hoy día en el programa a Paloma Torranzos, quien es directora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el área de cambio climático, y Marina Hermosilla, directora ejecutiva de Líderes Empresariales contra el Cambio Climático. Un tremendo gusto tenerla ambas en Energía Alterna. Muchas gracias por invitarme. Partamos hablando de lo general y partamos diciendo o tratando de hacer una evaluación de qué se hizo a nivel nacional y también a nivel internacional y cómo estamos en Chile y en el mundo en cambio climático durante el año, Marina. Mira, yo creo que lo primero que uno debería decir es que este año las emisiones mundiales, las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaron. Perfecto. Estamos ya con una temperatura de 1,1 grados Celsius por sobre el promedio de la temperatura de la época preindustrial. Es decir, de hace más o menos 120 años, ¿ya? Más o menos. Y eso hace cuestionarse que si es que todo lo que estamos haciendo efectivamente está siendo lo suficientemente audaz, radical, necesario. Suficiente. Sí. Suficiente. ¿Estamos haciendo suficiente en Chile? No, yo creo que en ninguna parte estamos haciendo ninguna suficiente. Cuando uno mira las cifras, este año superamos además esa barrera que era tan temida de los 400 partes por millón de gas de efecto invernadero en la atmósfera. Y la superamos varias veces, por ahí por mitad de año y después de nuevo. Entonces uno dice, entonces parece que no es suficiente. Y el sentido de urgencia que esto debe tener para poder hacerle frente y lograr las metas del Acuerdo de París implica que la acción climática, no solo a nivel nacional, sino que en todo el mundo, tiene que ser bastante más decidida. ¿A nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, obviamente el remesón fuerte fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, y aunque afortunadamente los otros países, los Estados miembros, digamos que ya han suscrito acuerdos respecto a reducir sus emisiones de dióxido de carbono, están dispuestos, digamos, a ir compensando esta salida, en teoría inevitable, de Estados Unidos, aunque eso, digamos, habrá que verse Sí. si realmente se concretará como tal. Entonces, ¿qué política nada es? Nada es, digamos. Pero yo creo que lo bueno de eso es que efectivamente hay países también que tienen bastante, digamos, responsabilidad frente a lo que está pasando en el cambio climático, están dispuestos a continuar en esta lucha. Pero hay un escenario internacional complejo, como decía Marina, porque efectivamente salió un informe de la Organización Meteorológica de Naciones Unidas donde efectivamente se ratifica que las cosas han empeorado. Y en Bonn, por ejemplo, también hay hartos cuestionamientos de cómo ir acelerando, digamos, el tomar medidas para apoyar en esa reducción desde los países. Y también hay ciertos problemas que están vinculados al tema de financiamiento. Porque obviamente ya vamos a entrar ahí. Ahí vamos a entrar también. Claro, vamos. hay un tema ahí que también es muy importante y que afectan directamente a países como Chile, que son países de ingreso medio alto y que tienen cada vez más restricciones de poder justamente... Nos escuchan la auditoría con la interrupción inmediata. Es Sí. Chile, país de ingreso medio alto. Claro. Comparemos. ¿Qué significa? África, Sí. por ejemplo. Sí, por supuesto. O sea, Chile, al ser un país, tal como lo decía, de ingreso medio alto, donde se entiende que ya el país tiene las capacidades y el Estado tiene la estructura y el financiamiento para enfrentar estos problemas, en teoría no debiese requerir
de financiamiento de cooperación internacional como países mucho más pobres como en África, Bangladesh. digamos. Exacto. Entonces eso también es un desafío enorme para el país de ya empezar a pensar, ok, ¿cómo financiamos? ¿Cómo tenemos una estructura política, institucional, de investigación que aporte a lo que nos hemos comprometido a nivel internacional, ¿no? Ahora, cuando le decimos cifra y le decimos Acuerdos de París, que se hicieron muy famosos gracias a un candidato, Sí. démosle gracias. Sí. Y todos estos nombres y cosas técnicas a nivel internacional el público dice, bueno, pero Sí. ¿de qué se trata? Yo creo Sí. que muy poca gente entiende cuando le hablamos de tanta concentración de partículas de CO2 en la atmósfera, clorofluorocarbono, toda esta cosa técnica, y tratar de llevarlo, y por eso el foro de los alcaldes fue interesante, porque estamos viendo cosas local, cosas que le afectan a la persona en la comuna, ellos dicen la basura, cosas por el estilo, pero el sentido de urgencia, Sí. la transmisión del sentido de urgencia y la sensación de amenaza, que es muy crítica, porque sin sensación de amenaza no hay reacción. Sí. Entonces, ¿cómo le transmitimos a nuestros telespectadores que el cambio climático es un problema, que es irreversible, que va a empeorar, de que se va a volver cada vez más grave, que lo va a afectar a usted y además, y te voy a tomar tus palabras, lo van a tener que pagar? Sí. Mira, eso es súper bueno que lo hayas planteado, porque finalmente, en la opinión, digamos, del PNUD, los temas vinculados a cambio climático efectivamente han sido temas muy técnicos. No ha habido quizás una comunicación y difusión de cómo afecta el cambio climático a la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando tú hablas de cambio climático, estás hablando, por ejemplo, de escasez de agua. Ahí está. ¿Cierto? Estás hablando de un aumento de temperatura que te degrada los suelos y no puedes producir, no puedes plantar, no puedes tener, producción agrícola. Entonces, afecta tu alimentación. ¿Cierto? Por otra parte, cuando tú hablas de cambio climático, por ejemplo, vinculado a temas de energía, si a ti te instalan una termoeléctrica al lado, contamina tu entorno y por tanto se va a afectar a tu salud. Entonces es muy importante lo que estás planteando tú, de que el ciudadano sea capaz de ver cómo le impacta en su vida cotidiana lo que está ocurriendo a nivel de cambio climático. Entonces, una de las cosas que promueve el PNUD y que lo hace a través de este documento que lo voy a mostrar, de las 10 claves ambientales. Lo voy a mostrar para esa. Exacto. Si el director me sigue. Ahí está. Ya. Después lo mostramos. Claro, justamente una de las cosas que plantea el PNUD es el tema de los territorios sostenibles. ¿Por qué? Porque los alcaldes, en particular, las 365 municipalidades, también tienen competencias ambientales Así y es. también tienen que tomar decisiones respecto a cómo quieren que opere su territorio sin dañar el medio ambiente y sin generar impactos que genera el cambio climático, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con el tema de la adaptación, ¿ok? Porque acá hay dos cosas con respecto al cambio climático que hay que conocer. Uno es la mitigación, ¿cierto? Que Marina nos puede contar un poco lo que es la mitigación. Y otro es la adaptación, es decir, cómo Chile se adapta. Sí, digamos que tiene que adaptarse, debe adaptarse, porque no hay otra forma. Exactamente, debe adaptarse. Marina, mitigación. Sí, mira, efectivamente son dos las grandes líneas de acción para abordar el cambio climático, mitigación y adaptación. Mitigación tiene que ver con reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Y la adaptación con cómo el nuevo sistema, cómo la humanidad se adapta a este nuevo sistema económico, de las ciudades, del transporte, todo empieza de alguna manera a incorporar los temas climáticos tanto para hacer frente a los desastres que van acompañados de estos cambios, como para hacer frente también a una nueva economía que incorpora el precio del carbono dentro de la economía. De eso lo vamos a tener que explicar, porque la gente escucha incorpora el precio del carbono. ¿Qué diante esto? Nosotros somos de carbono, no nos vamos a poner precio. Expliquemos, por favor, porque ha habido el tema de los bonos verdes de carbono y una serie de cosas que son pero terriblemente técnicas. No le voy a hablarle en chino a la gente, hablemos en castellano. ¿Qué significa? Tengo una empresa, cualquiera, tengo una mueblería que tiene máquinas, trabaja con madera, y de repente, no sé, tiene que quemar madera. Ya y está emitiendo carbono a la atmósfera. Pongámosle precio a eso. Mira, hoy día prácticamente toda la actividad del ser humano está basada
en el uso de combustibles Así fósiles. es. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aramos la tierra con tractores que funcionan con petróleo. Para arar la tierra, además, o sea, para sembrarla, además usamos fertilizantes que provienen de la industria química de combustibles fósiles. Después, para transportar los productos, todo está hecho en base a combustibles fósiles. El tratamiento, el procesamiento de los productos, tanto alimenticios, textiles, todo, se hace en la industria que funciona con energía producida principalmente en el planeta con combustibles fósiles. Y suma y sigue, la calefacción, etcétera. Entonces, cuando uno dice ponerle precio al carbono, significa que las emisiones producto de toda esta actividad económica que hoy día no tienen precio, claro, básicamente. No, o sea, no uno directo. uno puede emitir gas de efecto invernadero, el principal es el CO2, el dióxido de carbono, pero hay otros también. Lo voy a decir en el campo, uno puede hacer roces a fuego todavía y no es un problema y no si pasa lo anuncian nada. con AF. No pasa nada, porque nadie te cobra por hacer eso. Entonces, eso significa que la economía está basada en el uso de combustibles fósiles sin incorporar en la misma economía los costos que eso genera. ¿Y cuáles ¿cierto? son los costos Y que esos genera? costos que genera tienen que ver mucho con la adaptación al cambio climático. Tienen que ver con que el emitir estos gases de efecto invernadero está aumentando la temperatura del planeta. Y al aumentar la temperatura del planeta, uno puede decir, pero mira, hemos subido 1,1 grados, en realidad pareciera no ser nada. Mucho. Claro, en el promedio no es mucho. Pero lo que sucede en los extremos de esta curva, de esta situación, es tremendo. Y tal vez de las cosas más complejas que estamos viendo son los efectos muy intensos, como los huracanes que se empiezan a poner más fuertes, más seguido. Este año hubo 3 huracanes en la misma semana en el hemisferio norte, con una intensidad mucho mayor. Esos 4 o 5. Claro, eso no era habitual antes. Vemos que las lluvias empiezan a concentrarse en las temporadas y ya no llueve. Abril no hay lluvias 1000. Abril no hay lluvias 1000. Es una lluvia gigantesca. Claro, antes llovía desde principios de marzo hasta fines de octubre y de repente una lluvia en noviembre, un poquito, mucho más distribuido, ¿cierto? Ahora llueve, tal vez no mucha diferencia en promedio, pero tú tienes las lluvias concentradas. Y eso significa que la tierra está mucho más seca los meses que no hay lluvia. Por lo tanto, es menos capaz de absorber el agua. Cuando llueve sobre la tierra seca, primero se va el agua, ¿no? Hasta que empieza a absorber pasa tiempo. Entonces, el ecosistema cambia. Entonces, empieza a haber también diferencia en las épocas de los cultivos. Empieza a haber una serie de otros impactos. Una cosa que parece muy impactante y que a mí me gusta mucho decirle porque refleja muy bien lo que pasa. Como ha cambiado la época de la floración en muchas de las especies, la época en que salen las abejas y se producen las flores no se están encontrando. Así es. Entonces, hoy día, al no encontrarse las abejas con las flores, la producción de los cultivos disminuye. Y eso amenaza la producción de cultivos del mundo, de alimentos del mundo. Este año, por primera vez después de 10 años, las Naciones Unidas anunció que había aumentado el hambre en el mundo. Sí, la FAO. Después de 10 años, Así es. la FAO. Sí. Después de 10 años, el hambre aumentó en vez de disminuir. Y en parte, la FAO lo atribuyó a problemas de conflictos y a cambio climático. Esos dos temas. Entonces, cuando decimos ponerle precio al carbono, significa que la economía absorba el costo de emitir carbono. Y eso, en otras palabras, así bien en simple, es decir, si usted, señor, tiene una empresa, una industria, una producción que genera gases de efecto invernadero, usted tiene que pagar por esos gases que emite. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? No que paguen. Que en la medida, no que paguen, en la medida que a uno le empieza a doler el bolsillo con algo, empieza a buscar otra forma de hacer las cosas. Sí. Y por lo tanto, que queden finalmente, de aquí al 2050, que es el momento en que, con el Acuerdo de París, tenemos que llegar a lo que se llama balance cero, es decir, el mundo emite
emisiones de gases de efecto invernadero en la misma cantidad que el mundo puede absorber. El planeta puede absorber. No es que se emita cero al 2050, es que el balance va a ser a cero. ¿Crees que entonces, al 2050, si le ponemos precio al carbono, al 2050 van a quedar solamente las que son extremadamente difíciles o casi imposibles de reemplazar por otras cosas. Pero la economía empieza a absorber el precio y empieza, por lo tanto, a producirse el cambio. ¿Será posible llegar a eso el 2050, Manu? Mire, yo creo que hay que ser muy optimista. Si no, bueno, sí hay que ser optimista y pensar que efectivamente hay un convencimiento. Yo creo que a estas alturas todos conocemos los impactos que produce el cambio climático. Salvo Trump, digamos, pero bueno, en algún momento se dará cuenta. Pero en general yo creo que hay un consenso respecto a lo que se está generando, ¿no? Producto de estos temas que describía también Marina. Ahora, acá hay un tema que no es menor y que mencionaba justamente Marina, es que nosotros tenemos que ser capaces para que tú logres llegar a un desarrollo sostenible, ¿no? Donde no sufras los impactos de cambio climático, donde no termines sobreexplotando los recursos naturales, donde tengas conservados tus ecosistemas, etcétera. El desarrollo sostenible requiere de 3 dimensiones, de la económica, de la social y de la ambiental. Perfecto. Lo que no hemos logrado hacer en Chile, independiente de lo que estén haciendo otros países, pero vamos a referirnos a Chile, que no es lo que nos interesa, lo que no se ha logrado hacer es integrar esas dimensiones en nuestras políticas públicas. ¿Qué significa eso? Que tú al momento de diseñar una política pública que tenga algún impacto económico o social, tiene que tener un criterio ambiental. Si tú logras eso, si tú logras generar ese balance y estar consciente de que para lograr un crecimiento económico tienes que dejar de impactar el medio ambiente y por tanto tienes que usar patrones de producción sostenible o diversificar la matriz productiva o generar mayor desarrollo e innovación para que justamente los privados puedan de esa manera invertir sin generar un daño. Entonces, tú logras toda esa integración, esa transversalización del tema ambiental, entonces ahí tú estás avanzando hacia justamente lograr cumplir con las metas que nos hemos propuesto. En Energía Alterna estamos conversando de cambio climático. Volvemos en un instante más. Desde la aparición de la vida en el planeta hace unos 3.500 millones de años, la temperatura promedio que la Tierra ha tenido ha sido de 13 grados Celsius. La condición natural del planeta es estar frío, incluyendo 2 o 3, está en discusión, periodos de que se llaman la bola de nieve, donde el planeta casi está completamente congelado. Los periodos interglaciales, que son el periodo en que estamos viviendo, son excepción de cómo el planeta ha evolucionado. Y esta excepción en que estamos es una excepción terrible porque además de estar en un interglacial, las temperaturas se fueron en muy corto plazo muy arriba y van a seguir subiendo. Cuando nosotros sometemos a cualquier ser vivo a un estrés de esta naturaleza, o se enferma o se muere, o se adapta o perece. ¿En qué condición vamos a estar en el 2050 respecto a estas posibilidades? Parto con Marina. Bueno, ese es el sentido de urgencia que hay que darle, ¿no? Lo que el cambio climático hoy día amenaza es la existencia de la humanidad como hoy día la conocemos. ¿Cómo la conocemos? Es lo que hoy día está en riesgo en nuestro sistema de vida como sociedad. El planeta en los miles de millones de años que lleva, 4.500 millones de años. Como planeta, sí, como yo hablé de la aparición de la vida. El estado, claro, sí, de la aparición de la vida, los primeros indicios son aproximadamente 3.500 millones de años. Desde el inicio de la vida en el planeta hasta ahora, aproximadamente el 99% de las especies que están identificadas, que están descritas, están extintas. Así es. Entonces, esto
nosotros podemos destruirlo todo y va a seguir funcionando, el planeta va a seguir funcionando. La vida en el planeta va a seguir. Lo que hoy día está en riesgo es nuestra sociedad, es las relaciones que nosotros tenemos como seres humanos entre nosotros y cómo eso se estresa como sociedad, cómo el exceso de hambre y la dificultad para acceder al agua pueden transformarse en tremendos drivers de conflicto. Y eso es hoy día lo que yo diría más nos hace pensar en el sentido de urgencia, porque tiene que ver con nuestra sociedad, nuestras relaciones, nuestro sistema de vida. Y habitualmente cuando suceden situaciones de estrés en las sociedades, los más afectados siempre son los más indefensos. Habitualmente los que sufren más son los que tienen menos, y dentro de un país los más pobres, y dentro del mundo los países más pobres. Así es. Entonces es realmente, cuando uno se da cuenta de la dimensión, es realmente dramático. Yo creo que una de las cosas que este año han pasado y que han servido para crear un poquito de conciencia ha sido precisamente la posición de Trump. Porque no había habido nunca una respuesta tan unánime, tan fuerte, tan concertada de parte de la comunidad internacional. Lo que pasó las semanas pasadas con la Asociación de Municipalidades, eso hace un año atrás era impensable, porque el tema se puso sobre la mesa. Ahora el asunto es cómo transformamos esta preocupación en ocupación, en cómo hacemos que esto realmente se transforme en acciones que de aquí al 2020, que está mañana, logre generar la inflexión de las emisiones y el planeta ya no siga aumentando, sino que empiece a disminuir. La fecha límite para que eso suceda, se dice hoy, es el 2020. Ahora, acciones. Sí, es que yo también creo que es importante porque, claro, cuando se plantean, digamos, de esta manera que es real, los impactos tan graves que genera el cambio climático, la gente tiende como a decir, o sea, no hay nada que hacer. ¿Qué puedo hacer yo frente a esta devastación? Cosa tan gigante. Claro, pero y hay mucho que hacer. Hay mucho, claro. Sí. El tema es que justamente lo que nosotros, o sea, hemos tratado de fomentar es que la cosa parta, digamos, desde la casa, ¿no? Que tú con tareas cotidianas contribuyas a que esto no ocurra. Y estamos hablando de cosas como tan, en el fondo, simples, pero que han costado tanto instalar en el consciente ciudadano. El tema del reciclaje. El tema de cuidar el agua que consumimos, de cuidar la energía. O sea, hay, digamos, conductas que son súper fáciles de llevar y simples, y que contribuyen muchísimo a que esto que acaba de escribir Marina no ocurra. O, digamos, vayamos de algún modo adaptándonos y evitando que siga aumentando. Entonces, hay acciones que puede tomar el ciudadano desde su casa, hay acciones que pueden tomar los privados, hay acciones que puede tomar el sector público, el Estado, y si logramos instalar estas acciones de manera más rápida, todo lo que hemos conversado lo vamos a evitar y vamos justamente a llegar a, no sé, ya no podemos, digamos, echar pie atrás, pero por lo menos no seguir aumentando y seguir viviendo lo que hemos reducir emisiones, claro, reducir emisiones, globales, etcétera. La semana pasada estuvo el gerente Cristal Chile con la campaña de reciclaje de vidrio, que es la más antigua de Chile, 23 años, acaba de cumplir la campaña Coaniquem, y él contaba de que se recicla un 23% del vidrio en Chile. Estamos botando 400.000 toneladas de vidrio a la basura, es un desperdicio enorme. Entonces, si usted quiere contribuir, compre mermelada en frasco de vidrio y no compre mermelada en plástico. Es una cosa súper simple. Y obviamente deje usar bolsa plástica para ir al supermercado, vaya con la bolsa de tela, entre otras cosas. Y la gente dice, pero ¿cómo eso se relaciona con que yo estoy llevando al cambio climático? Muchísimo, claro. Muchísimo, porque en la medida que uno logra reciclar más, disminuye la extracción de recursos naturales. O sea, no es solo que le estamos ahorrando espacio al relleno sanitario, ¿no? Que obviamente en algunos países eso puede ser muy significativo y muy importante, pero lo más importante que hay detrás de una acción de reciclaje es que tú con eso estás usando esa misma materia prima nuevamente. Y
el esfuerzo del planeta, por decirlo así, para poder producir nuevos productos es mucho mayor que para reciclarlo. Claro. Entonces, al tener una cultura de reciclaje, es notable mi huella de carbono, la personal, cómo se reduce. O sea, Sí. hay un potencial enorme. Y yo daría un paso más allá, que tiene que ver con el consumo responsable. Sí. Ajá, ¿ya? Creo que en la medida que cada uno nos hacemos responsables de saber y de hacer válido lo que se llama el voto monetario. Yo cuando cuando ejerzo sí. una acción de comprar algo, estoy dando la señal al mercado de que quiero que eso se produzca. Así es. ¿Cierto? Yo estoy eligiendo un producto por distintas razones, por precio, por calidad, por lo que sea. Yo estoy mandando una señal al mercado. Si cada vez que yo ejerzo mi voto monetario estoy mandando la señal adecuada, el mercado va a responder, adecuada en términos ambientales o de sostenibilidad o qué sé yo, de huella de carbono o lo que queramos elegir o potenciar, vamos a estar dando una señal adecuada. Y eso sí que cada uno lo tiene, o sea, todos consumimos día a día una tremenda cantidad de productos, desde, no sé, desde las cosas básicas, el papel higiénico, la leche, todo. Entonces, si uno empieza a elegir siempre productos que han sido producidos de una manera más responsable, que tienen menos envases, que prefieren los envases que son reciclados, que recicla. O sea, es todo. Es todo. Y parte a nivel de la casa, y yo creo que ahí hay que hacer un tremendo énfasis, porque parte a nivel de la generación que viene el que esto esté integrado. Está haciéndose el esfuerzo, pero yo creo que tiene que ser mucho más fuerte. Yo formé en el año 88 la Corporación Ecológica Nueva Era, que debe ser una más antigua corporación ecológica de Chile. Hacíamos educación ambiental con niños enseñándoles insectos. Y hablar de ecología del 88 en Chile no importaba, ¿ya? Fue la época donde Lovelo que hizo las primeras mediciones de los clorofluorocarbonos, se publicó Teoría Gaia, el primer concepto de devolvimos a la Tierra como el ser vivo íntegro, etcétera. Pero eso era... Hoy día estamos con la urgencia encima y han pasado 30 años. Sí. ¿Ya? Sí. Y no tenemos 30 años más, porque al 2050, si la cosa no cambia, ¿cuáles son los escenarios posibles, Paloma? Es que mira... Para Chile, ¿cuáles son los escenarios con cambio climático en la curva en que vamos al 2050? Son sumamente graves. Chile, yo creo que es importante mencionarlo, es uno de los países más vulnerables a los efectos de cambio climático, y eso es porque Chile cumple con 7 de los 9 criterios que establece la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Por qué? Porque tenemos zonas extremadamente áridas, porque tenemos ciudades contaminadas, claro. Entonces, el borde costero, etcétera. Entonces, la situación para países como Chile es súper grave. Entonces, por eso es que nosotros mencionábamos antes que tenemos que tomar acciones y medidas hacia la adaptación, hacia la resiliencia. Y eso implica lo que también hemos conversado, que hayan maneras de producir y de consumir sostenibles, en fin. De hecho, lo que está hablando Marina es lo que hablamos o llamamos la economía circular. El que tú, en el fondo, reuses, reduzcas, recicles, ¿no? Y por otro lado, y creo que también es importante mencionarlo, porque el programa de las Naciones Unidas lo que está haciendo en los últimos 2 años es fomentar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? Que son los 17 objetivos que identificó Naciones Unidas con sus Estados miembros para promover lo que es la Agenda 2030, que es una agenda que recomienda a los Estados cómo avanzar hacia un país con un desarrollo sostenible e inclusivo. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hablado, cambio climático, el tema de la producción y consumo responsable, cambio de matriz energética, todo eso está incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ya hay un acuerdo de Chile, que de hecho presentó ante la Asamblea de las Naciones Unidas hace poco, un informe voluntario diciendo qué políticas y qué acciones van a implementar como Estado para poder ir cumpliendo con estos objetivos que hacen lo que te explicaba, contaba antes, que es transversalizar el tema ambiental y que sea parte de un análisis social y económico de cómo funcionan tanto las empresas como el Estado, como la ciudadanía, etc. Es la sociedad en su conjunto. Absolutamente. Estado, privado, etcétera. Sí. Nos quedan 3 minutos.
Yeah. vamos a hacer un ping-pong de los objetivos que están acá. Ahora lo puedo comentar. 10 claves ambientales y lo pimponeamos para que contemos rápidamente. Fortalecer la institucionalidad ambiental. ¿Cómo estamos en Chile y qué se tiene que hacer? Haciendo 10 segundos. Súper Qué difícil. Creo que lo más importante es lograr que hoy día la institucionalidad que tenemos incorpore estos temas en las políticas públicas. Perfecto. Sigamos. Paso con palabra. Transformar las finanzas ambientales. Bueno, eso tenía que ver con lo que te comentaba antes, de que Chile tiene que empezar a optimizar y diversificar su financiamiento para poder justamente apoyar iniciativas ambientales y no continuar dependiendo de financiamiento internacional. Y ahí te quería dar solamente un ejemplo. Tiene que ver, por ejemplo, con mejorar el sistema de mecanismos de compensaciones, ¿no? De cuando invierte una empresa, genera algún tipo de daño, compensa adecuadamente. O, por ejemplo, con los acuerdos de producción limpia, para que los pequeños y medianos empresarios puedan producir de manera sostenible. Y que el mercado además los premie comprando. Exactamente. Fomentar la democracia y la equidad ambiental. Marina. Uy, qué importante. Sí. Creo que ahí a nivel local hay mucho que hacer. Los municipios están hoy día incorporando estos temas. Lo decía antes, generalmente en estas situaciones los más afectados son los más vulnerables son los más pobres. Así Entonces, aquí hay mucho que mirar y ver cómo hacerlo. Todo lo que tiene que ver con acceso a recursos básicos, el acceso al agua, cómo asegurar eso. Calefacción y tienen que usar leña porque no tienen para comprar otra cosa y así, ¿no? O sea, hay mucho, ahí a nivel local hay mucho que hacer. Aumentar la resiliencia y la adaptación al cambio climático, así como reducir los riesgos de desastre. Claro, bueno, eso es un poco lo que hemos conversado todo este rato, ¿no? De generar mayor institucionalidad, tener planes de adaptación con acciones concretas, ¿no? Va por ahí. No seguir construyendo pueblos y ciudades en medio de cursos de ríos que se van a salir aunque sea cada 20 años. Voy a decirlo fácil. Exactamente. Acelerar la transición energética, lo hemos visto en todo el programa, pero comentémoslo así, súper breve. Sí. Bueno, yo creo que Chile en ese sentido yo lo pongo de esta manera, es como eran los países petroleros a principios del siglo pasado. Arabia Saudita. O sea, las tenemos todas. Solo nos falta lograr que sean escalables y económicamente. Y ahí, bueno, hay muchas oportunidades. Creo que no podemos quejarnos de que la naturaleza no nos dio. No nos dio. No, En un país esto no. rico, Chile. Sí. En eso ha sido rico históricamente, pero otra discusión. Pero en eso, o sea, hoy día nosotros en lo que es energías renovables estamos así como los petroleros al principio. Me voy a permitir yo tomar un tema. Sí, por supuesto. Conservar la biodiversidad, ecosistema y sus servicios. Entendido como servicio. No voy a hablar de los servicios, pero sí la biodiversidad. Marina comentó recién el problema que tienen las abejas con respecto a la aparición de las flores. Pero en Chile han pasado cosas tan ridículas como que metieron 3 especies de abejorro, estos negros con bandas negras y amarillo, que los metieron para polinizar. Y resulta que estos abejorros salen antes que el abejorro chileno, que es el naranjo grande, y se comen el polen antes de que salga nuestro abejorro y están extinguiendo a nuestro abejorro. Cosas como esas están pasando en todo el planeta. Se están extinguiendo ranitas. Esto va a ir en aumento y progresión. El planeta soporta, tomen nota, las 6 extinciones que hemos tenido planetarias medidas geológicamente, hemos perdido a veces hasta el 95% de la fauna del planeta. Así que el planeta sigue viviendo aunque se muera casi el 95% de la forma de vida. Pero eso incluye que nos moramos nosotros. Sigo a la siguiente. Garantizar la seguridad hídrica. Temazo, nos daría para un programa entero, pero... Sí, daría para un programa entero. Ahí nosotros partimos de la base en ese tema que el agua es un bien común, ¿no? Es un bien que nos pertenece a todos y es un bien al cual debiésemos tener acceso universal. Y tiene que ver, obviamente, por ejemplo, ahí hablamos y recomendamos de la gestión integrada de cuencas, ¿no? De que si tú tienes una laguna, un lago, un río, y tienes comunidades que viven alrededor de esa laguna, lago o río, sea gestionado el tema del agua de manera integrada, que esa agua sea usada para el consumo de la población, para la producción, pero también de manera responsable y sin contaminar esa cuenca, ¿no? Entonces hay un tema de gestión integrada de... Mira, aquí yo creo que hay algo que como sociedad, una conversación que tenemos que tener. Cuando decimos que hay que incorporar el precio del carbono en la economía, también tiene que ver con lo que nos ha pasado este año con el agua potable y con la electricidad. Así es. O sea,
Hoy día nosotros vemos que con las lluvias tempranas o las lluvias sobre la isoterma cero, ¿no? Que se ha hablado tanto en la precordillera, ahora la gente ya sabe lo que significa. se producen aluviones y eso genera colapso de los sistemas de agua potable y incluso... Bueno, eso es algo que va a ser y está siendo cada día más habitual. Claro. Y entonces como sociedad tenemos que decir, a ver, ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Cómo incorporamos eso? Si nosotros queremos seguridad en este tipo de suministro, bueno, ¿cómo lo vamos a incorporar en el precio, en el valor del servicio? Son discusiones que tenemos que dar y que no hemos dado como sociedad y que tiene que ver con lo que tú decías al principio. Esto lo vamos a pagar todo. Si el cambio climático nos va a costar a todos. Sí. Y esa adaptación a este nuevo sistema económico es un proceso que tenemos que ir ya incorporando para que no nos pille. Ya nos pilló. La mala noticia es que está encima. Mira, como en todas las cosas, aquí hay costos y hay oportunidades también. Sí. Y las oportunidades las vamos a ver en la medida que estemos pendientes y mirando con los ojos abiertos, y no que nos metamos la cabeza bajo la alfombra. Marina Hermosilla, Paloma Torranzo, muchísimas gracias por venir a Energía Alterna, invitadísimas para la próxima temporada al nuevo programa sobre cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Energía Alterna.